Ahora, vamos a hablar de la democracia en los partidos políticos primarias y retos de un futuro. Muchos partidos son organizaciones oligárquicas donde los políticos adoptan decisiones de manera excluyente, sin tener en cuenta las opiniones de sus militantes y donde estos solo son consultados para legitimar las políticas y resoluciones ya tomadas. Estos partidos se suelen caracterizar por tener bajos niveles de democracia interna, pero esto no significa que todos los partidos sean de esta manera y que prescindan de esa democracia interna. No obstante, se podría decir que en muchos casos la democracia interna de los partidos políticos es una de las asignaturas pendientes de los sistemas políticos democráticos. Aunque esto no es un fenómeno nuevo, ya que la oligarquización de las élites es una vieja cualidad achacada a los partidos políticos. La cuestión es que ahora se encuentra mucho más presente, tal vez porque desde los distintos ámbitos esté reclamando una mayor democratización de los partidos políticos, más aún cuando los partidos políticos están perdiendo legitimidad y credibilidad, además de estar siendo altamente cuestionados. Por tanto, se exige que exista una democracia interna dentro de los partidos que tiene como objetivo impedir un eventual déficit democrático de estas organizaciones y por lo tanto se traduzca en una merma de los mecanismos de representación y ponga en peligro el correcto funcionamiento del Estado democrático. Así, un número importante de partidos políticos están empezando a reformar sus normas internas para impulsar medidas que favorezcan la transparencia y la regeneración democrática de los mismos. El problema principal es que estas reformas no están siendo globales, sino que están siendo dirigidas principalmente a la manera de elegir candidatos para cargos de representación popular. ¿Qué entendemos por democracia interna? Para que exista democracia interna es necesario, en nuestra opinión, que se den una serie de características dentro de los partidos políticos. Una primera cuestión que deben tener los partidos políticos es que la selección de los dirigentes sea realizada por los militantes. Otra cuestión sería la designación de los candidatos a puestos de elección popular sean mucho más abiertas. Un tercer punto sería la determinación de la plataforma política sea resultado de la voluntad mayoritaria de los miembros del partido. Un cuarto punto sería regular la financiación de los partidos políticos. Un quinto punto sería garantizar la representación proporcional por género. Sexto sería tutelar los derechos fundamentales de los miembros de los partidos. Séptimo sería la medición de la rendición de cuentas dentro de la organización. Un octavo punto sería la penetración de los grupos electorales, de los grupos sociales dentro del partido. Y por último estaría la disciplina dentro de los miembros del partido a nivel legislativo. Vamos a empezar con el primer punto, la selección de los dirigentes internos. ¿Qué ocurre a este respecto? Normalmente la selección de los dirigentes internos de un partido es uno de los momentos más importantes en la vida del partido político. Normalmente el procedimiento que prevalece es que sea la cúpula dirigente quien determine qué sectores del partido pueden elegir a esos miembros dirigentes. No obstante, ante las críticas que levantan estas prácticas entre los ciudadanos, algunos partidos están introduciendo mecanismos donde se permita una mayor participación y por lo tanto sean mecanismos más democráticos. Por ejemplo, se está haciendo que la selección de los secretarios generales y otros funcionarios del partido se realice mediante elecciones populares en las que votan todos los miembros del partido que previamente hayan manifestado su adhesión. También es cierto que se han establecido otras medidas, como por ejemplo flexibilizar los requisitos exigidos para acceder a los puestos de dirección dentro del partido, tales como por ejemplo haber ejercido previamente el cargo como congresista, senador, ministro, es decir, medidas que hacen que solo una determinada clase del partido pueda acceder a esos puestos. Con ello lo que se intenta es una mayor democracia dentro de la organización. El segundo punto que hacíamos referencia era la designación de los candidatos a puestos de elección popular. A la hora de designar los candidatos a puestos de elección popular podemos distinguir dos métodos. Uno sería las asambleas y otro sería las elecciones primarias.
En cuanto a las convenciones, en cuanto a las convenciones y asambleas, hay que decir que a través nuevamente de estas asambleas son elegidos por los dirigentes, los candidatos a dirigentes, a cargo de representación, son elegidos por un pequeño grupo de delegados que supuestamente representan a los distintos sectores del partido. La forma de elegir estos representantes varía, pues muchas veces se hace mediante votaciones cerradas entre los distintos grupos de interés que representan al partido y otras veces se realizan por votaciones populares desde el mismo distrito, en la que nombran delegados en circunscripciones territoriales más grandes y así sucesivamente hasta llegar a conformar una Asamblea Nacional. El problema de este método es que, como se basa en un sistema de votación indirecto, con frecuencia los candidatos electos no son resultado de ser, no son el resultado de ser apoyados por la base del partido, sino que más bien han logrado influir a los miembros de la convención o de la asamblea, ya sea por pactos o bien por impuestos por los dirigentes del partido. Por lo tanto, gozan de menor legitimidad democrática. El segundo método que decíamos dentro de este sistema de elección de representación de cargos públicos sería las elecciones primarias. En las últimas 2 décadas, los partidos políticos de medio mundo están adoptando mecanismos más democráticos para seleccionar a sus candidatos a cargos públicos. El método de primarias ha sido concebido para intentar reducir la influencia de la élite del partido en la selección de los candidatos. Por lo tanto, podemos decir que es un método que viene a dinamizar la vida interna de los partidos políticos, a movilizar sus afiliados, simpatizantes y romper sobre todo con las tendencias oligárquicas. Las primarias se han ido extendiendo hasta el punto que se han convertido en un procedimiento cada vez más utilizado para designar a lo que son los cargos electos de los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Las elecciones primarias pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Cuando una elección primaria es abierta es cuando los militantes inscritos en un partido, cuando una elección primaria es cerrada es cuando los militantes inscritos a un partido pueden votar para seleccionar al cargo público, mientras que las elecciones primarias abiertas son aquellos procesos en los que puede votar cualquier ciudadano, sin necesidad de ser militante para designar el candidato a un partido, a un cargo público. El origen de las primarias se remonta al movimiento progresista en Estados Unidos, que pretendía introducir mecanismos de mayor competencia dentro de los partidos políticos a la hora de elegir sus candidatos. En España, el primer partido que establece algún tipo de sistemas de pseudoprimarias va a ser Izquierda Unida, aunque es suprimido después de las elecciones de marzo de 2000. Luego lo volverá a retomar. Tal vez el caso más importante de primarias lo represente el Partido Socialista, donde su primera votación como primaria es un sistema de primarias cerradas, donde solo podían votar los afiliados y para elegir a lo que era el secretario general. No obstante, hay que decir que el sistema de primarias no siempre permite una mayor participación. No solo permite una mayor participación, sino que también tiene sus ciertos inconvenientes. Por ejemplo, ¿cuáles son los inconvenientes que puede establecer un sistema de primarias? Pues que complica evidentemente las operaciones electorales. Otro es que favorece la abstención en las votaciones. Aumenta el gasto evidentemente de propaganda para cada uno de los candidatos. Y reduce evidentemente la importancia de contenidos, programas y ideologías, sino que se fija más en la figura. No obstante, pese a todo ello, hay que decir que el sistema de primarias aumenta la democracia interna de los partidos políticos. El tercer punto que hacíamos referencia en cuanto a la democracia interna de los partidos políticos era la determinación de la plataforma política que fuera resultado de la mayoría de los miembros del partido. En esta cuestión se trata de que la militancia y la ciudadanía pueda participar en la elaboración de los programas de los partidos políticos. Por ello se han adoptado algunas soluciones como por ejemplo celebrar convenciones o celebrar reuniones para elaborar esos programas. Además, también se ha hecho que los programas lo determinen un comité de expertos elegidos por los distintos sectores del partido, es decir, hacer que esos programas políticos no sean elaborados por la cúpula dirigente, sino que participen distintos sectores del partido, incluso expertos y ciudadanos.
Otro hecho que guarda relación con la participación de la mayoría en la determinación de la plataforma política es permitir la creación de corrientes internas. Todavía son pocos los partidos que favorecen la creación de estas corrientes internas, ya que alegan que la creación de una corriente interna lo que al fin y al cabo ocasiona es conflictividad dentro de las organizaciones. No obstante, hay que decir que también tiene algo positivo la creación de corrientes internas. Una de las cuestiones positivas que tiene es que favorece el debate, la alternancia de pensamientos e ideas, y por lo tanto es un punto más a tener en cuenta para favorecer lo que es la democracia interna de los partidos políticos. El cuarto punto al que hacíamos referencia en cuanto a la democracia interna de los partidos políticos era regular la financiación de los partidos políticos. Como todos ustedes saben, los partidos políticos hoy en día tienen una financiación privada y una financiación pública. Es cierto que el aumento del gasto que están experimentando los partidos políticos puede llevar a que estos tengan un alto grado de dependencia de la financiación privada. Para evitar estos peligros que puede ocasionar la financiación privada, algunos países, como por ejemplo los anglosajones, están apostando por publicar los presupuestos de los partidos políticos y sus movimientos contables para que puedan ser consultados tanto por los militantes, los ciudadanos, como los órganos estatales. Por otra parte, en otros muchos casos se ha establecido también una estricta legislación que limita las cantidades que los partidos políticos pueden recibir de los contribuyentes y de los donantes privados. Se está prohibiendo que, por ejemplo, se hagan donaciones anónimas y de empresas que forman parte del mismo grupo de aquellas que tengan contrato con administraciones públicas. Pero también deben ser más las medidas que se establezcan para evitar las irregularidades en la financiación de los partidos políticos. En ese sentido, habría que decir que deberían crear instituciones mucho más eficaces en la supervisión y la sanción de los partidos políticos. Se debería prohibir, por ejemplo, la donación de los créditos que reciben las entidades bancarias. Habría que controlar las actividades financieras de las fundaciones y otras organizaciones vinculadas a los partidos políticos y defender un sistema mucho más inclusivo en el que participen, por ejemplo, la sociedad civil, y establecer mecanismos de transparencia del movimiento de los fondos. Un quinto punto al que hacíamos mención en cuanto a la democracia interna era garantizar la representación proporcional de género. En esta cuestión hay que decir que durante los últimos años se han impulsado acciones formativas y normativas para evitar la discriminación de las mujeres en los partidos políticos. Además, se han incorporado en su discurso y programas contenidos que vengan a favorecer la equidad entre los hombres y las mujeres. En cuanto a las acciones formativas, podemos decir que se han realizado cursos en cuestiones de género, que se establecen secretarías de la mujer, que se realizan propuestas para fomentar el asociacionismo femenino y para conseguir una participación paritaria en los órganos representativos y de toma de decisión. En cuanto a las acciones normativas, se puede decir que en la actualidad hay dos tipos de cuotas. Uno están las cuotas constitucionales y legales y por otro lado están las cuotas voluntarias. Las cuotas constitucionales y legales son aquellas medidas que las constituciones, lógicamente, o las leyes nacionales consideran de obligado cumplimiento por parte de los partidos en las elecciones nacionales o subnacionales. Las cuotas legislativas, por ejemplo, generalmente dispone que las mujeres formen parte entre el 25 y el 50%. Luego, por ejemplo, también se puede establecer lo que se llama la reserva de escaños, que es aquel que se reserva un número de escaños determinados para, evidentemente, la inclusión de mujeres. En cuanto a las cuotas voluntarias, como el nombre indica, son las disposiciones que se incorporan a los partidos políticos de forma voluntaria y que suponen que una determinada cantidad de puestos a cargos selectivos y partidistas deban ser reservados a mujeres. En lo que no cabe duda es que hoy en día todos los partidos políticos están intentando establecer medidas que vengan a favorecer esa equidad entre hombres y mujeres. Un sexto punto respecto a lo que es la democracia de los partidos políticos era tutelar los derechos fundamentales de los miembros de los partidos políticos. En este sentido, es necesario que tales actos como, por ejemplo, la expulsión de los miembros de un partido, la resolución de los órganos internos, puedan ser controlados
externamente, ya que sean por órganos de naturaleza judicial o bien por propios tribunales internos los que puedan controlar esos actos de los partidos políticos. Indudablemente es necesario que exista un órgano externo que venga a controlar las disposiciones reglamentarias, o mejor dicho, disciplinarias internas que llevan a cabo los partidos políticos. El séptimo punto hace referencia a los métodos de rendición de cuentas dentro de las organizaciones. Un partido será internamente más democrático a medida que sus dirigentes rindan cuentas ante sus miembros y estos puedan apartar o no del poder a esos dirigentes en caso de que no cumplan con la normativa del partido. Podría decirse que actualmente los sistemas de control sobre los cargos partidistas institucionales son un elemento que es más bien escaso todavía. ¿Qué es el problema? La única forma que tienen de ejercer los militantes cierto control sobre estos aspectos es a través del debate y las votaciones que se realizan en los congresos. Indudablemente, todo el mundo sabemos que las personas, mejor dicho, los delegados o los compromisarios que acuden a las reuniones de los congresos son personas que tienen cierta vinculación o afines a las cúpulas dirigentes. Por lo tanto, el control está muy limitado. Por eso, los partidos políticos hoy en día deberían establecer mecanismos de control donde no solo los ciudadanos, sino también no solo los militantes, sino también los ciudadanos puedan pedir cuentas a los dirigentes y cargos de sus partidos políticos. Un octavo punto que hemos hecho referencia a la democracia interna de los partidos políticos es la penetración de los grupos sociales en los partidos políticos. Todos los partidos políticos han incrementado los cauces de participación, ya que no solo deben saber las necesidades y las preocupaciones de sus votantes, sino también del resto de los ciudadanos. Así, por ejemplo, es habitual que los partidos políticos mantengan reuniones periódicas con distintos grupos sociales. También es habitual que a la hora de preparar los programas se consulten con estos grupos sociales para determinar cuáles son sus necesidades. Incluso se establezcan sistemas como de recogida de información, de información a través de buzones a través de la red o de buzones a través de sus propios partidos políticos. Y por último estaría el punto noveno, donde hacíamos referencia a lo que es la disciplina de los miembros del legislativo. Los grupos y los partidos políticos hay que tener en cuenta que son entidades formalmente separadas. El origen, el lugar de actuación, las funciones que desarrollan, incluso la naturaleza que ostentan, cada uno de ellos se representan de forma diferenciada. Bien, no obstante, hay que señalar que el mayor condicionante de la disciplina del partido es ser una democracia parlamentaria, ya que en esta el papel del partido es permitir la formación, el sostenimiento y el funcionamiento de los gobiernos, cosa que no ocurre con los sistemas presidencialistas, donde los parlamentarios no tienen por qué mantener al gobierno y por lo tanto la libertad de voto es más frecuente. También hay que señalar otro factor que influye a la hora de la disciplina interna que tienen los diputados. Por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas. No cabe duda que con un sistema de listas, por ejemplo, abiertas o una elección por distritos uninominales, los diputados no responden evidentemente ante el partido, sino que lo hacen ante sus electores. Por lo tanto, también gozan de mayor autonomía a la hora de votar. Otro hecho que también forma parte de esta disciplina del partido es el tipo de votaciones que se realizan en las cámaras. Cuando el voto es secreto, los diputados pueden ejercer mayor autonomía a la hora de expresar su voto, es decir, pueden votar con arreglo a su conciencia. Otro factor es la predisposición que muestren los diputados para mantener su escaño en las cámaras, es decir, la disposición que tienen los diputados para repetir en las listas electorales. Cuando esa disposición es nula, es decir, no quieren continuar en su trabajo en la Cámara, lógicamente su disposición, su autonomía a la hora de votar es mayor. Y por último, solo resta aludir al grado de democracia interna y profesionalización que existe en un partido. Cuando estos índices se mantienen altos, el sometimiento del grupo y por lo tanto del diputado es mayor. Con esto hemos hecho referencia de forma breve y concisa a lo que es la democracia